Hola a todos, en esta oportunidad quiero mostrarles cómo crear una función que devuelva dos valores utilizando los punteros. Antes de resolver ese problema, vamos a hacer el caso tradicional, es decir, vamos a crear dos funciones que devuelvan el valor mínimo y el valor máximo de un arreglo unidimensional. Esa es la manera en que hemos venido construyendo funciones hasta el momento. Siempre que hacemos una función, esa función puede retornar un valor o puede no retornar ningún valor en el caso de que imprima por pantalla. Pero en este caso vamos a crear esas funciones del modo tradicional. Bien, entonces en primer lugar, bueno, tenemos las bibliotecas, el espacio de nombres, y bueno, en principio vamos a definir una función llamada mínimo. ¿Okay? Aquí tenemos los prototipos de las funciones que vamos a utilizar: una función llamada mínimo y una función llamada máximo. Si nos fijamos en el caso de la función mínimo, la entrada va a tener dos entradas, dos parámetros. Uno va a ser el arreglo y el segundo valor va a ser un número entero que va a representar el tamaño. Lo mismo para la función máximo. ¿Ok? A continuación nos vamos a nuestra función main, y ahí en esa función main vamos a definir el tamaño del arreglo. En este caso va a ser un arreglo de 10 elementos. Definimos la constante tamaño arreglo o tam_ar. Bien, entonces el arreglo vamos a llamar A. Ese arreglo va a ser de tamaño 10, pero vamos a colocarle la constante y vamos a agregarle los valores. En este caso tenemos menos 3, 5, 4, 6, 2, menos 1, 9, 0, menos 20 y 14. Si contamos tenemos 10 elementos. Ok, ya definimos el arreglo y la salida va a ser sencillamente cout, el menor valor del arreglo es, y aquí llamamos a la función mínimo. Esa función mínimo, como les dije antes, va a tener dos parámetros: el arreglo y el tamaño del arreglo. ¿Okay? Lo mismo para la función máxima. Bien, entonces ya esa sería nuestra función principal. Nos quedaría ahora definir tanto la función mínimo como la función máximo, y eso lo tenemos que hacer después de la función main. Entonces, bueno, aquí ya está escrita. Tenemos la función mínimo. Vamos a repasar a ver qué dice. Tenemos que colocar primero el tipo de datos que nos va a devolver la función. Se llama mínimo. Aquí le decimos que es un arreglo de enteros. Aquí colocamos vacío, es decir, no hace falta colocar el tamaño del arreglo. Sencillamente vamos a colocar arreglo y int n, y ese va a ser el valor del tamaño del arreglo, el número de elementos. Bien, entonces, ¿cómo definimos esa función? Bien, esa función vamos a definirla de la siguiente manera. Primero voy a crear una variable entera llamada min. Esa variable entera va a guardar el valor mínimo del arreglo, que no sé cuál es. Voy a suponer en principio que ese valor mínimo es el primer elemento del arreglo, ¿okay? El elemento 0, el elemento de índice 0. Entonces, después, ¿qué voy a hacer posteriormente? ¿O qué va a hacer la función? Pues va a ir revisando elemento por elemento, desde el primero, es decir, no desde el índice 0, sino desde el siguiente elemento, del elemento del índice 1, que sería el segundo elemento, hasta el final del arreglo. ¿Okay? ¿Qué va a ir haciendo? Para cada valor, pues él va a comparar el valor actual, o sea, el valor que estoy revisando en el índice actual, con el que yo definí inicialmente. ¿Okay? Si ese caso, si el elemento del índice que estoy revisando actualmente es menor que el valor mínimo, entonces lo que va a hacer es tomar ese valor mínimo como el elemento del arreglo, y en el caso de que no, de que el mínimo de que no sea menor, entonces va a seguir, digamos, pasando por el arreglo, ¿no?
por los elementos del arreglo, así hasta el final. ¿Qué me va a devolver la función? Me va a devolver el valor mínimo. Ok, entonces, bien, esa sería la función mínimo. Vamos a probar a ver si funciona. Para probarlo, como todavía no he definido la función máximo, voy a comentar esta línea, y voy a comentar esta otra línea de acá. La voy a comentar, voy a salvar. Aquí voy a crear un nuevo terminal para ejecutar. En este caso voy a compilar el programa. Se llama punteros2.cpp y la salida la voy a llevar -o punteros2.exe. ok, no nos da ningún error. Y ahora voy a ejecutar el programa. Lo voy a hacer escribiendo punteros2.exe. Vamos a ver, y me dice el menor valor del arreglo es -20. Si chequeamos acá arriba, el arreglo tiene -3, 5, 4, 6, 2, -9, 0, -20 y 14. En efecto, el menor valor del arreglo es -20. Ahora vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a crear una función para que calcule el valor máximo. Okay, entonces vamos a quitarle los comentarios acá al prototipo y a la salida que nos va a mostrar en pantalla. Ok, entonces aquí voy a definir la función máxima. Voy a repetir esta parte. Ok, voy a copiar y voy a modificar esa función mínimo para adaptarla. En este caso lo que quiero es calcular el máximo de la función. Voy a llamarla máximo. Ok, recuerden que tengo que indicar qué tipo de valor va a arrojar, y los parámetros de la función, que es un arreglo y un número entero. Ok, entonces ahora voy a crear una variable que se llame max. Okay, y voy a suponer que el primer elemento del arreglo es el máximo. Luego me voy a ir paseando por todos los siguientes elementos desde 1 hasta el final. ¿Y qué va a ocurrir? Que voy a ir comparando cada valor del arreglo desde el 1 hasta el final, con el valor que dije que era el máximo. Si aquí tengo que cambiarlo. Si alguno de esos valores que voy revisando es mayor que el máximo, entonces digo, este nuevo valor va a ser el máximo. Ok, y continúo paseándome por el arreglo. Ok, entonces ahora me va a devolver el valor máximo. Salvo. Bien, y ok, vamos a nuevamente a compilar y a ejecutar. Me dice el mayor valor del arreglo, el menor valor del arreglo es -20 y el mayor valor del arreglo es 14. Si miramos acá, el arreglo, en efecto, el valor más grande del arreglo es 14. Bien, entonces a continuación vamos vamos a utilizar punteros para que con una función vamos a retornar, o esa función va a retornar o va a devolver dos valores. Ok, bien, entonces eso lo vemos en el siguiente video.